Bueno, yo ahora voy a presentar a Carolina Descansa, que es una persona, para mí, por ejemplo, muy importante. Las que no visteis el debate es de mujeres, raso, que viste la 3, la unidad que ellos dio al resto de... Que nos vemos el año que viene, y tú estudies. Buenas tardes. Boas tardes a todos e a todas. Non vos vou falar en galego máis tempo que no comenzo, pero vindo como veño dos povos irmáns, veño e falo vos as boas tardes. Boas tardes, Asturias. Boas tardes a todos. Veño de cerca, veño da casa, non teño frío, podo quitar a chaqueta, son como de aquí. Moitas gracias pola invitación. Quiero dar las gracias a Dani Ripa por la invitación, quiero dar las gracias a Emilio por estar aquí, a Xavi, que creo que se ha marchado, a todos los compañeros y compañeras que han participado hoy en este acto, en los debates de esta mañana. Y quiero dar las gracias a toda la gente de Podemos Asturias, a toda la gente de la camiseta morada, a toda la gente que lleva la camiseta que más ha pasado por la lavadora a lo largo de este año, de todas las camisetas que existen en este país. Gracias a todos y a todas por dejaros la piel en este proyecto. Y quiero dar las gracias porque hoy estáis aquí, a todas las familias de las personas de las camisetas moradas. Yo sé que hoy, que es un día de fiesta, habrá mucha gente de Podemos y habrá mucha gente de los movimientos sociales, pero también habrá mucha gente aquí hoy que no sea de Podemos, pero que es pareja de alguien de Podemos, que es la madre de alguien de Podemos, que es el hermano o la hermana de alguien de Podemos y que normalmente no viene a estos actos y que ha estado mucho tiempo en casa esperando por esa persona porque no llegaba a la hora, porque era un sábado o un domingo y se iba a una reunión o a una actividad o a preparar algo como esto. Bueno, gracias a todas las familias y a todos los amigos de la gente de Podemos, porque habéis trabajado y aguantado mucho y sé que ha sido un año muy duro, han sido unos años muy duros, con mucho compromiso. Gracias a todos por estar apoyando a la gente que se está dejando la piel en construir esto. Ellos, todos, nosotros, vosotros son imprescindibles, si no sería imposible impulsar el cambio en nuestro país. Gracias. Hoy es el día de Asturias y estoy muy orgullosa de que me hayáis invitado, a pesar de ser gallega, ¿no? Estoy muy orgullosa porque creo que tenemos mucho que construir desde todos los lugares que tradicionalmente nos han considerado las periferias, ¿no? Nos han considerado las periferias de tantas cosas, nos han considerado como gente de la periferia de otros lugares y esto también pasa en Galicia, creo que aquí también ocurre. Muchas veces se ha tomado el día de Asturias o el día de Galicia como una exaltación mal entendida del folclore. Y vemos cómo los políticos, ¿verdad?, los viejos políticos, pues se atavían con trajes regionales de identidades que no les corresponden y convierten todo lo que es nuestra identidad, todo lo que es el orgullo de pueblo, lo convierten en folclore mal entendido. Lo digo yo que me gusta mucho el folclore, ¿no? Pero hacen una apropiación en que convierten los símbolos de lo que son de todos en símbolos descafeinados, que no constituyen nada, que se convierten en mera escenografía, en mero atrezo, ¿no? Y se encargan de hacernos olvidar que estos días están para recordar lo que somos el pueblo, que somos pueblo y que sentimos orgullo de ser pueblo. Así que gracias por invitarme al día de vuestra fiesta, al día de vuestro orgullo como pueblo. Gracias por permitirme compartir este día tan bonito con vosotros. Creo que entre todos y entre todas conseguiremos hacerles recordar a los que quieren convertir estos días en mera pantomima, a los que quieren convertir estos días en días de cócteles y smokings y premios oficiales y galas. Vamos a ser capaces de recordarle que los días
de cada pueblo, son los días de orgullo de pueblo, de orgullo de lo que somos, y días para defender lo que somos y a nuestro pueblo. Hay muchos que creen también que defender al pueblo es coger banderas muy grandes, ¿verdad? Banderas muy grandes y ponerlas por todas partes. Ponerlas en los edificios, o ponerlas en los coches, o ponerlas en el reloj de la muñeca, ¿no? Hay quien cree que defender al país es eso. Y nosotros sabemos que no, sabemos que defender al pueblo, que defender nuestro país es otra cosa que no tiene mucho que ver con las banderitas, que tiene que ver con defender a la gente. Si algo yo creo que hemos conseguido ha sido que desde hace 2 años hasta ahora ya no sea tan fácil vendernos la moto de que los que ponen las banderas más grandes y llevan los relojes más grandes con las banderas más grandes en los relojes y en los edificios más grandes son los que mejor defienden a nuestro país. Ya sabemos que los que mejor defienden nuestro país son los que defienden la sanidad de nuestro país, la educación de nuestro país, los que defienden la inversión en infraestructuras de nuestro país, los que defienden el salario mínimo interprofesional en nuestro país, los que defienden a los abuelos y a las abuelas de nuestro país. Ahora ya sabemos y ahora ya no son capaces de discutirnos mirándonos a los ojos que los que hacen patria, los que construyen nuestro país todos los días, son los que defienden al pueblo, y defender al pueblo es no robar, no mentir, no ser cínicos, no estar en las instituciones para llevarse todo lo que agarran, no tener la cara dura de decir que se venden a los intereses de los de fuera, no tener la cara dura de decir que cuando hacen eso están defendiendo a nuestro país. Y eso ya no nos lo pueden decir mirándonos a la cara. Bueno, hoy para muchos niños y para muchas niñas, no hoy en Asturias, pero será mañana supongo, empieza la vuelta al cole, ¿verdad? Y la vuelta al cole es un momento ahí complicado en las familias, ¿no? Si tenéis la suerte de tener hijos que quieren volver al cole, pues genial, pero si os pasa como a mí, que no tienen muchas ganas de volver al cole, pues es un momento duro, ¿verdad? Pero no es solamente un momento duro por eso, es también un momento duro porque en la vuelta al cole cuesta volver al cole, ¿verdad? Cuesta este mes entre 300 y 600 euros por hijo, ¿verdad? Cuesta una pasta. Cuesta una pasta que la mayor parte o más de la mitad de la gente en nuestro país no puede pagar. Y yo me pregunto, cuando los que dicen que defienden a la gente y que defienden a la educación, ¿por qué no hablan? ¿Por qué nos pasamos el día hablando de las cosas que les pasan a ellos y no hablamos nunca de entre los 300, 400, 500 euros que nos vamos a tener que gastar en libros, en material escolar, en los uniformes? Porque yo creo que quien ayuda a que la gente pueda pagar el material escolar, pueda pagar los uniformes y pueda pagar los libros, yo creo que esos son los que defienden al pueblo y no los que se pasan el día hablando de las cosas que no le interesan a nadie, que son aburridas, que tienen que ver con ellos mismos y que nos meten en un bucle que nos intentan hacer olvidar para que lleguemos aquí. ¿Y para qué estamos aquí? Pues estamos aquí para defender que el derecho a la educación en nuestro país signifique que el derecho a la educación es el derecho a los libros, el derecho a que todas las familias no tengan que pasar un mes de septiembre cuesta arriba porque no tienen cómo pagar los libros, ni los materiales escolares, ni los uniformes, ni los babis, ni los comedores de cada mes. Eso es defender a la gente. Yo estaba mirando antes de venir cómo están las cosas aquí en Asturias, ¿no? Y veía y me escandalizaba, porque claro, aquí pasa una cosa que pasa en más sitios también, ¿verdad? Pasa que la gente se va de los pueblos se van quedando vacíos porque no hay horizonte, la gente se va de las ciudades, y esos mismos que dicen que defienden al pueblo y que defienden al país, no se ocupan nunca, ¿verdad?, de hablar de qué es lo que pasa cuando los pueblos se quedan sin gente. Los pueblos se van quedando sin gente y yo creo que defender al pueblo significa defender el derecho de la gente de su pueblo a seguir viviendo en su pueblo. Y la gente se va de los pueblos porque en los pueblos no hay porvenir. Pero no solamente se va de los pueblos, también se va de Oviedo y se va de Gijón. Y se van porque se tienen que ir a vivir a Alemania, o se tienen que ir a vivir a Francia, o se tienen que ir a vivir a Inglaterra.
Yo creo que defender a la gente significa defender el derecho a poder vivir donde naciste, a poder quedarte con tu familia, con tus amigos. Y eso significa que hay que construir un futuro para la gente de este país. Y eso significa que hay que cambiar el modelo productivo. Yo leía hoy que el 57% de los jóvenes en Asturias no tiene trabajo. Y leía también que es la segunda comunidad autónoma que pierde población. Digo, son dos caras de la misma moneda. Es decir, ¿cómo va a quedarse la gente si no tienen que vivir? ¿Cómo vamos a cambiar las cosas? ¿Cómo se va a poder la gente quedar a vivir si no tienen que trabajar? Y eso tiene que ver con el cambio del modelo productivo. Ahora, ¿verdad?, que de lo único que se habla es de la investidura, ¿no?, de que si hay presidente o no hay presidente. Si usted no cree que queda tiempo, no queda tiempo. Yo ya no sé, yo creo que lo de los tiempos parlamentarios yo creo que esto ya no le interesa a nadie, vamos, yo no sé, bueno, no sé si alguna vez le interesó a alguien, ¿no?, pero yo creo que eso no importa a nadie, ¿no? Pero lo que no hay tiempo es para seguir manteniendo las cosas como están. Lo que no hay tiempo es para empezar a poner ladrillos que cambien el modelo productivo de este país. Y entonces dirán, no, es que el modelo productivo tarda mucho tiempo en cambiarse. Pues por eso hay que empezar antes y por eso tenemos menos tiempo. Porque ahora mismo tenemos a la juventud mejor formada de la historia de nuestro país y a los sectores laborales con menor capacidad para incorporar a esa juventud mejor formada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguir dotando de cuadros, seguir dotando de gente mejor formada a Alemania, a Francia, a Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir dejando que la gente no pueda seguir viviendo donde vivió? Yo creo que defender a la gente, defender la soberanía, es defender el derecho de la gente a poder vivir en el sitio donde nació, a poder vivir con su familia, con sus amigos y a no tener que emigrar. Defender a la gente es también defender que las instituciones de la gente, y en democracia las instituciones tendrían que ser de la gente, no estén llenas de chorizos. No estén llenas de chorizos y de ladrones. Y eso pasa por tomar medidas para acabar con los chorizos y con los ladrones. El rey me decía, desde que te metiste en esto tienes peor cara. Y yo digo, pues puede ser. Porque yo en mi vida no he tenido que ver tan de cerca nunca a tantos chorizos y a tantos ladrones como veo ahora. Nunca. Y se me cambia la cara. Y cada vez me hace menos gracia. Y cada vez me parece todo peor. Y la gente dice, no, bueno, ¿no? Claro que nos parece peor. ¿Cómo no nos va a parecer peor? Si es que da miedo hasta que se te contagie algo, ¿no? Dices, cuando entramos en el Congreso, ¿no?, Celia Villalobos dijo que tenía miedo a que le pegásemos los piojos. Bueno, pues yo cada vez que entro en ese edificio tengo miedo a que se me pegue algo. A que se me pegue algo de toda esa gente, ¿verdad?, instalada en el cinismo. Porque si hay un mal que tenemos que combatir es el cinismo y la mentira. El cinismo y la mentira, porque estamos gobernados por cínicos y por mentirosos, por gente cínica y sin principios. Y gobernar para la gente, para mí también, es cambiar lo que nos pasa a las mujeres en este país. Bueno, en este país y en todos los países del mundo prácticamente, ¿no? Decía antes la compañera, bueno, aquí hay gente muy importante, y yo escuchando lo que ella contaba, ¿no?, la Soledad, digo, pero ¿cómo va a haber gente más importante que esta compañera? Pero ¿cómo va a haber gente más importante que la que te parte la cara en los concellos pequeños por luchar por el cambio en su comunidad? ¿Cómo va a haber algo más importante que eso? Y entonces vas por la calle y la gente te para y te dice, tenéis que cambiar eso. Y yo, bueno, claro, no siempre tienes tiempo de pararte de hablar, ¿no? Pero a mí me gustaría parar y decir, bueno, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a hacer mi parte. Pero si alguien se cree que esto se va a arreglar por los que salimos en la tele, es que no ha entendido la magnitud de la movida que tenemos por delante. Es que no va a pillar. Nos comprometemos todos, como está comprometida esa compañera, a dar el callo desde donde estamos, en nuestra
nuestra comunidad, en nuestro espacio, a trabajar por el cambio, y no solamente los que somos ahora, sino que faltan muchos más. Tenemos que conseguir ser muchos más y muchas más. O nos comprometemos por cambiar las cosas de lo que tenemos alrededor, o esto no se va a cambiar, ¿eh? Esto no se va a cambiar porque salga muchas veces Pablo Iglesias en la tele, porque Dani Ripa esté más brillante o menos, porque Emilio sea mejor o peor portavoz, o porque yo diga aquí el Sursun Corda. Esto no se va a cambiar así. Esto se va a cambiar con el esfuerzo de todos. Se va a cambiar con la voz de un pueblo que diga: no me humilláis más, no me mentís más, no pasáis por encima más. Y desde que estamos en las instituciones, ¿no? Desde las autonómicas, que entraron los compañeros y las compañeras, desde las municipales, que entraron compañeros y compañeras en las candidaturas municipales, y desde las generales, que ya son tantas, que ya hay tantas elecciones generales que no sabemos cuántas, pues estamos todavía en más peligro, ¿verdad? Estamos en más peligro, porque es verdad que hay alcaldías, hay concellos, en donde se van haciendo cosas, consiguiendo cosas, peleando cosas, pero la resistencia es enorme. La resistencia es brutal. La resistencia a cambiar las cosas, porque llevan muchos años ahí. Llevan muchos años. Muchos años en su casa, porque esas instituciones han sido su casa. Y han mandado, y han mangoneado, y se han llevado, y han cogido, y han deshecho. Y somos intrusos ahí. Bueno, la situación se vuelve más peligrosa, porque los que estamos metidos en las instituciones tenemos que atender a lo que pasa en las instituciones. Y eso es un tinglado que está montado. Eso está montado para que cambiarlo sea difícil, no, dificilísimo. Y eso requiere un esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos metemos en las instituciones y andamos perdidos por ahí intentando luchar contra la bestia. Porque ese tinglado está montado para que sigan mangoneando otros 40 años más. Así que, por favor, no nos dejéis solas, no nos dejéis solos allí dentro. ¡Sí se puede! 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 Y ahora viene lo siguiente, pero no quieren, ¿eh? No quieren. Y eso significa que hay que apoyar mucho y hay que seguir creciendo. Es que tenemos que ser más. Es que los que somos no somos suficientes. Es que tenemos que estar unidos, es que tenemos que construir más organización. Es que necesita ser más fuerte, tener más tejido, que los círculos funcionen mejor, que los que dejaron de funcionar se activen, que la gente que se fue vuelva, que la gente que vino y acaba de llegar tenga más formación, más posibilidades de trabajo. Es que Podemos tiene que crecer más, pero muchísimo más, muchísimo más. Y hemos cometido errores y nos hemos equivocado en muchas cosas y han pasado muchas cosas que no tenían que haber pasado. Y a lo mejor a veces hemos cometido errores de debutantes, de cosas que eran previsibles y que no supimos atajar. ¿Vale? Solucionémonos entre todos. Que nadie se crea más listo que nadie. Que nadie eche las patas para arriba y empiece a decir, critiquemos, sí, pero critiquemos para construir. Y hagamos que Podemos crezca más y más, porque para llevar a cabo el cambio político real hace falta que seamos mucho más fuertes y mucho mejor organizados, muchos más, y más aún desde que estamos en las instituciones. Las instituciones nos devoran el trabajo, el tiempo, la energía, están diseñadas para volvernos locos, están diseñadas para mangonear, para que no tengamos posibilidades de influir. Mucha gente nos dice ahora, tenéis 70 diputados, tenéis muchísimo poder. No es verdad, no tenemos poder. Vosotros habéis visto que se haya modificado el Código Penal y que hayamos conseguido hacer una reforma del Código Penal para que los chorizos vayan a la cárcel y devuelvan el dinero. ¿A que no? Pues eso es porque no tenemos poder, porque si lo tuviéramos ya lo habríamos hecho. Habríamos derogado la ley Mordaza, habríamos derogado la reforma laboral, la primera y la segunda.
habríamos empezado a trabajar por construir un nuevo modelo productivo, habríamos trabajado para empezar a poner en marcha la transición energética, habríamos trabajado por hacer un plan de inversiones que vayan a la formación real de inversión en I+D+I, para crear un nuevo modelo productivo distinto, en donde además de poner cañas, que está bien poner cañas, pero además de poner cañas, seamos capaces de crear tecnología. Tenemos capacidad para hacerlo. El 30% de la población en este país tiene formación universitaria. Nuestros profesionales están formados como los mejores. ¿Por qué no podemos tener una industria diferente? Para eso, cuando seamos capaces de hacer eso, entonces podéis decir que Podemos tiene poder. Por ahora no tenemos poder. Compañero, la banca, la mitad de la banca de este país ya está nacionalizada. Y eso nos ha costado un dineral a todos. Lo que hay que hacer con esa banca ya no es nacionalizarla, porque nacionalizada ya está. Lo que hay que hacer con esa banca es que sea una banca que se ponga al servicio de la gente. Lo que hace falta es condonar las deudas de las familias, que esa banca sirva para financiar a las pymes, a la gente que tiene un negocio y no es capaz de abordar las deudas, para que esa banca sea capaz de renegociar los créditos, de extender los plazos, de hacer mecanismos de fragmentación de la deuda, que las familias endeudadas puedan cancelar parte de su deuda y fragmentar lo que les queda, que las pymes, los autónomos puedan hacerlo. Porque nacionalizar la banca lo hizo el PP, o sea que no tenemos nada que nacionalizar en la banca. Lo que tenemos que hacer es poner la banca al servicio de la gente, porque ya es nuestra. Lo que no pueden es seguir robándonos lo que ya es nuestro. Si hay un parque de viviendas en la Sareb, en el Banco Malo, en donde hay cientos de miles de viviendas y tenemos cientos de miles de familias desahuciadas, lo que hay que hacer es que esas familias vayan a esas casas que son nuestras, porque si son nuestras lo que queremos es que las tenga la gente que no tiene casa. Así que la cosa está más fácil que nacionalizar la banca. Solamente hay que hacer que la banca se ponga a trabajar para la gente. Y para eso es verdad que este año ha sido muy cansino y que está siendo muy cansino todo esto, muy cansino, muy pesado. Todo esto está siendo muy pesado. Pero hace 5 años decíamos, asalta el Congreso. Y ahora yo a los compañeros les digo, nos queda tirar unos tabiques. Unos tabiques nomás. Hemos dado un paso de gigante. Hemos hecho una cosa enorme. Y ahora nos quieren desanimar. Y nos quieren decir, uy, no, esto estáis desinflando. Estáis desinflando. Lo que ha hecho Podemos no lo ha hecho nadie en este país. Lo que han hecho Podemos y las confluencias, los movimientos sociales, la articulación en torno a Podemos no lo ha hecho nadie en este país. Y están muertos de miedo. Pero yo sí estoy preocupada por una cosa. No por lo que digan ellos, ¿verdad? Que si pincha, que si no pincha, que si todo eso no es verdad. Lo único que puede hacer daño a Podemos de verdad, lo único que nos puede hacer daño, es no entender, primero, que nadie va a arreglar esto sino nosotros mismos y nosotras mismas, y que por tanto hay que reforzar Podemos y reforzar la organización para ser capaces de generar el cambio que queremos en nuestro país. Y segundo, que para eso, para llevar a cabo el cambio, hay un combustible que para nosotros es imprescindible. Y eso es lo que yo he visto que este año lo hemos ido perdiendo, que es la esperanza. La esperanza. No podemos perder la esperanza. No podemos tener desánimo. Solamente seremos capaces de llevar a cabo este proyecto si conservamos la esperanza de que vamos a ser capaces de cambiar nuestro país y de que vamos a ser capaces de cambiar el mundo. Y dirán, qué ingenua. Bueno, pues sí, qué ingenua. Porque quiero cambiar mi país, porque quiero cambiar mi ciudad y porque quiero cambiar el mundo. Y porque además creo que para cambiar mi país, para cambiar mi ciudad y para cambiar el mundo, hace falta el mismo movimiento, en la misma dirección. Y creo que todas y todos los que estáis aquí queréis cambiar vuestra ciudad, queréis cambiar vuestro país y queréis cambiar el mundo. Y
por eso me siento tan orgullosa de que me hayáis invitado. Puxe Asturias. Sí se puede.